República del Paraguay. Primer presidente constitucional de la República del Paraguay. Buenas noches, compañeros. Quiero dar inicio a nuestra presentación, que es la bolilla número 7, somos el grupo número 11, con el tema Carlos Antonio López y sus tratados. Nos acompañan los siguientes compañeros: Arnaldo Salinas, Ignacio Amarilla, Marco Ruiz Díaz, Mercedes Ruiz Díaz, Shirley Sosa, Cindy Núñez, Amanda Franco y quien le habla, Lorena Báez, dando inicio con un resumen de la bibliografía de Carlos Antonio López. Él nació el 4 de noviembre de 1790, vivió 69 años, falleciendo el 10 de septiembre de 1862. Un político paraguayo, estudió Derecho, doctor en Jurisprudencia, fue profesor del Colegio San Carlos. Vivió alejado de Asunción por una pequeña enemistad con el dictador Francia. Volvió a la muerte de este en 1841, cónsul conjunto con Mariano Roque Alonso. En 1844, el Congreso lo eligió presidente de la República. Fue reelegido presidente en 1854 hasta 1857. Durante sus años en el gobierno, impulsó un régimen dictatorio sin caer en las prácticas del doctor Francia. Dotó al país de una nueva constitución y de un ejército moderno. Entre sus obras más renombradas está el diario El Paraguayo Independiente, la fundición de hierro, la creación del ferrocarril. Reformó la agricultura, firmó tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Políticamente, dio ciudadanía a los indios. Las relaciones, principalmente comerciales, durante el gobierno de Carlos Antonio López con el país limítrofe de Argentina fueron muy conflictuadas. Mientras los representantes de los gobiernos paraguayo y brasileño firmaban su alianza, la provincia de Corrientes había cerrado su puerto al comercio de la Confederación Argentina. Esta política perjudicaba también al comercio paraguayo, porque se confiscaba a todo buque mercante que traficase con Buenos Aires. Una importante flota comercial con destino a Asunción fue detenida y su cargamento fue decomisado. En consecuencia, se decretó cierre de los puertos del Paraguay a la provincia de Corrientes. Solo dos caminos solucionarían esta situación: la guerra o negociar con Corrientes. El presidente López pensaba que la guerra era repudiable entre pueblos hermanos y vecinos y optó por la segunda alternativa. Segundo gobierno consular. A la muerte del doctor Gaspar Rodríguez de Francia se establece el segundo gobierno consular del Paraguay, el cual fue integrado por don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. A los cónsules le aguardaba una ardua tarea. Desde su advenimiento al poder, López se encargó de restablecer las relaciones del Paraguay con otros pueblos, rompiendo así el régimen francista de aislamiento. Relaciones con Argentina. De esta forma, en 1841, llegaban a Asunción, en carácter de enviados del gobierno de Corrientes, Gregorio Valdés y Juan Mateo Arriola. Corrientes, que formaba parte de la Confederación Argentina, se hallaba en conflicto con el gobierno dictador de Juan Manuel de Rosas. Firma del Tratado de Comercio y Límites con Corrientes en 1841. El 31 de julio de 1841, los cónsules López y Alonso acordaron firmar con dichos delegados un tratado que establecía la amistad y recíproca libertad comercial entre ambos gobiernos, y que los buques comerciantes llegaran con toda seguridad y libertad a los respectivos puertos. Tratado de Límites. Firmaron un tratado de límites estipulando que pertenecía al Paraguay San José de la Rinconada, los pueblos de La Candelaria, Santa Ana,
Loreto, San Ignacio Miní, Corpus y San José hasta la tranquera de Loreto. Y correspondía a la Argentina San Carlos, Apóstoles, Mártires y los demás que están en la costa del Uruguay. Este tratado, firmado por una provincia en rebeldía, trajo absurdas complicaciones al gobierno paraguayo por haber violado el derecho internacional. Ratificación de la independencia nacional, la misión importante de Andrés Gil, la negación por parte de Rosas y la refutación por el periódico paraguayo Independiente. El gobierno consular de aquel entonces había decidido informar a todos los países del mundo sobre la ratificación de la independencia paraguaya, lo cual se decidió en el Congreso de 1842. Aunque Brasil ya había aceptado nuestra ratificación tácitamente en 1824, decidió enviar al ministro Pimienta Bueno para que reconfirme sobre la aceptación de la independencia nacional. Pero como el problema se encontraba con Buenos Aires, el Paraguay decidió enviar a Andrés Gil para que les comunique sobre la ratificación de la independencia nacional. Pero el entonces gobernador de Buenos Aires, el señor Juan Manuel Rosas, se negó rotundamente a aceptar la independencia nacional, basándose en que la República del Paraguay aún seguía siendo parte de la provincia del Río de la Plata, a pesar de que el Paraguay ya llevaba sus 31 años de vida independiente. Trabas del gobierno de Corrientes al comercio paraguayo en 1844, represalia del presidente López y solución del incidente. Algunos buques de Buenos Aires llegaban para comerciar con el Paraguay, por lo que el gobierno de Corrientes, quien siempre se encontraba en pugna con Buenos Aires, apresó esos buques. Esta medida afectó profundamente al Paraguay, quien se vio obligado a cerrar sus puertas para el comercio argentino. La desinteligencia duró poco, pues Corrientes abrió negociaciones manifestando deseos de restablecer las buenas relaciones. Como resultado de ello, se firmó el 2 de diciembre de 1844 una convención que puso fin al entredicho. Dando continuidad a la presentación que me antecedió, quiero mencionar todo lo relacionado a los primeros años de gobierno del presidente don Carlos Antonio López como presidente, teniendo en cuenta de que anterior a esa forma de gobierno estuvieron los cónsules Mariano Roque Alonso y don Carlos Antonio López como cónsules de la República del Paraguay. En este primer año existieron conflictos en la región en donde el Paraguay, don Carlos Antonio López propiamente dicho, toma una forma de doctrina del equilibrio, por llamarlo de alguna manera, en donde él no se inmiscuye en los problemas de los vecinos, pero tenía la necesidad de rearmar el comercio internacional de nuestro país, por lo tanto tenía que tener buenas relaciones con Buenos Aires. Inicialmente estas relaciones fueron bastante amenas, pero posteriormente de Rosas, que era el gobernador de aquel entonces, no reconoce la independencia de nuestro país. Por lo tanto, al no existir un reconocimiento oficial por parte de Buenos Aires de nuestra independencia, en algún momento dado realiza acuerdos comerciales con Corrientes para poder tener paso hacia el Atlántico. Por lo tanto, Rosas declara una serie de trabas a todo el comercio paraguayo, motivo que enerva a don Carlos Antonio López y decide salir de su zona de confort y queda sin efecto prácticamente la doctrina del equilibrio. El 4 de diciembre de 1845, después de ratificado el tratado con Corrientes, el presidente López declaró la guerra al gobierno de Buenos Aires. En un extenso manifiesto dirigido a las naciones de América, en que se presentaba el recurso extremo a que había apelado el Paraguay como una medida meramente defensiva, en vista de la obstinación de Manuel de Rosas en desconocer su independencia y bloquear su comercio, y de los industriales designios que tenía de conquistarlo, una vez que sus ejércitos dieran buena cuenta de sus enemigos en la banda oriental y de Corrientes. Por tanto, terminaba el manifiesto:
el presidente de la República del Paraguay, invocando a la providencia y al mundo entero de testigos de su razón y de justicia, forzando a olvidarse de los sacrificios y calamidades de la guerra, rompiendo su preciada paz, cultivada desde tantos años, declara la guerra al director de Buenos Aires. Guerra justa y santa, que cesará luego que él respete la justicia de los pueblos y los preceptos del Creador. Y en una proclama al pueblo dijo: en la primera aurora de la independencia vuestra patria fue invadida, pero vosotros castigasteis debidamente al invasor de las márgenes del Paraguarí y de Tacuarí. Él tuvo que huir vestido y cubierto de vergüenza y de temor. Hoy el mismo invasor, dirigido por un gobierno ambicioso y tiránico, intenta combatir de nuevo la independencia nacional y violar nuestros lares, el sagrado territorio de la patria. Conviene no esperarlo, conviene ir a su encuentro y obligarlo a retroceder sobre sus criminosos pasos. Así exigen los intereses, el honor, el nombre y la gloria de la República. Esto en mención de que en un primer momento, cuando se iniciaba el proceso de independencia, Belgrano había también ingresado a territorio paraguayo y cedido sus pretensiones a raíz de que Cabañas y sus compañeros lo obligaron a retroceder en sus pretensiones de anexar al territorio paraguayo a la provincia del Río de la Plata. Alianza del Brasil con Urquiza. Brasil se alía con Urquiza para derrocar a Rosas del tiránico poder que estaba ejerciendo. Con ayuda de Uruguay y Brasil proponen este cometido, logrando el triunfo completo. Paraguay era una provincia enemiga de Rosas también. El señor don Carlos Antonio López era un hombre que no tenía buen manejo en la elección de sus amigos. Hacía alianzas hasta con el diablo, y a la larga el diablo lo estaría destruyendo. Esto fue lo que sucedió con el Imperio del Brasil, que en un futuro próximo se convirtió en el verdugo del Paraguay. Don Carlos Antonio López firmó un tratado con el Brasil, en la cual ambos estaban obligados a prestarse una ayuda, asistencia o socorro mutuo, en el caso de que tanto así como el Imperio brasileño o la República sean atacados. Si el territorio y fronteras de la provincia de Río Grande del Sur fuesen atacados o estuviesen en inminente peligro de serlo, el gobierno de Paraguay lo que haría sería ocupar el territorio contencioso de Misiones entre los ríos Paraná y Uruguay, de modo que se mantenga fácil y segura la comunicación entre la República del Paraguay y la provincia Río Grande del Sur. De todos modos, Rosa estaba enterado de los planes contra su persona, lo que fueron maquinando estos gobiernos entre el general y el gobierno brasileño, pero Urquiza comandaba el mejor ejército de la Confederación. Misión del Dr. Santiago Derqui bajo instrucciones del canciller argentino. Rosas había tomado varias determinaciones contra Paraguay, por lo que Urquiza, como encargado provisorio de la Confederación, cedió que esas prohibiciones eran injustas, por lo que envió al Dr. Santiago Derqui a Asunción, quien bajo instrucciones de Urquiza debía llegar con un acuerdo con nuestro país. Una de aquel tratado disponía que el Paraguay disfrutaría de los establecimientos de educación argentinos y viceversa. También el reconocimiento de la independencia de nuestro país estaba sujeto a la aprobación del Congreso, que el general Urquiza tomó la responsabilidad de instruir y sostener en el Congreso para ser estudiado.
Es así que el 15 de julio de 1852 el doctor Derqui, delegado de la Confederación Argentina, y don Benito Varela, canciller interino de la República del Paraguay, firmaban un tratado de navegación, comercio y límites. En materia de límites estipulaba que el río Paraná es límite entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, desde las posiciones brasileñas hasta 2 leguas arriba de la boca inferior de la isla del Atajo. El río Paraguay pertenece de costa a la misma República del Paraguay hasta su confluencia con el Paraná. La navegación del río Bermejo es común a ambos estados. La orilla terrestre desde la desembocadura del Bermejo hasta el río Atajo es territorio neutral. En materia de navegación y comercio, la Confederación concede a la República del Paraguay la libre navegación de su pabellón del río Paraná y sus afluentes, otorgándole ventajas que los gobiernos civilizados, unidos por tratados especiales de comercio, se conceden unos a otros. Así también el Paraguay le concede al pabellón argentino la libre navegación del río Paraguay y sus afluentes, y el tránsito libre por su territorio libre. El Tratado Derqui-Varela fue de gran importancia para nuestro país, ya que reconocía prácticamente nuestra independencia. Yo soy Marcos Ruiz. A mí me corresponde hablar sobre el Acuerdo de San Nicolás, realizado el 31 de mayo de 1852. En esta época la Argentina estaba movida por una situación política interna. En ese entonces Urquiza lideraba el Partido Federal, donde sentaron objetivos principales como la Organización Nacional de Argentina, y sirvió como precedente a la sanción de la Constitución de 1853, figurando genéricamente como uno de los pactos preexistentes mencionados en el prólogo de la Constitución. En la reunión de gobiernos en Palermo se había decidido convocar a la comisión representativa creada por el Pacto Federal, pero Pujol, ministro de Gobierno de Corrientes, convenció a Urquiza de la conveniencia de reunir a los gobiernos de provincia. Para ello, se envió en misión a Bernardo de Irigoyen, quien debía explicarles los alcances de la nueva política y comprometerlos a participar del encuentro en San Nicolás de los Arroyos, con el objetivo de fijar las bases para un futuro Congreso Constituyente. La reunión se efectuó el 31 de mayo de 1852. Se firmó el Acuerdo de San Nicolás. Se redactó en diciembre en 19 artículos. En el primero se renovó el Pacto Federal, en el segundo se convocó a un Congreso Federativo y en el cuarto se determinó que la elección de diputados se haría conforme a las leyes vigentes en cada provincia, debiendo enviar cada una 2 diputados. Por los artículos 14, 15 y 16 se facultó a Urquiza a restablecer la paz si ésta se viera afectada, a organizar el Ejecutivo Nacional, a legislar sobre la navegación de los ríos interiores y a administrar los correos. En el artículo 18 lo nombraron director provisorio de la Confederación Argentina. Una cláusula adicional invitaba a firmarlo a los gobernadores ausentes. El fin primordial durante el período de don Carlos Antonio López era sostener la independencia nacional heredada de los próceres patriotas. Da el primer signo de su aspiración de actualización al poner término al aislamiento e incomunicación en que el país había vivido durante un cuarto de siglo. Desde ese momento un aire benéfico, renovador, entra por las fronteras ampliamente abiertas. Comercio, industria, técnica irían asimilando el ritmo de los vecinos países del Plata, cimentando el proceso de la anhelada contemporaneidad. Es considerado como el padre de la modernidad, el que procuró acercar el Paraguay a los bienes de la cultura universal sin descuidar el ejercicio de la soberanía.
Las disposiciones más trascendentales fueron iniciar las tratativas para establecer diplomacias con los países vecinos, liberar la navegación según necesidad para el comercio. Se reconstruyó la administración pública y el sistema judicial, promovió una reforma agrícola y concedió la ciudadanía a las comunidades indígenas, transformó la milicia, la enseñanza pasó a ser obligatoria y gratuita, se construyeron varios centenares de escuelas que posibilitaron que Paraguay tuviera uno de los mejores sistemas educativos de Latinoamérica. El proceso de industrialización avanzó construyéndose el primer tramo de ferrocarril del país y de toda la parte sur del continente americano. Además, se fundó el primer periódico de la nación llamado El Paraguayo Independiente y se instauró el himno oficial de la nación Paraguayos, República o Muerte. En el ámbito de la política internacional mantuvo tensas relaciones que estuvieron a punto de desembocar en conflictos diplomáticos con los Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Argentina. En este aspecto, el cargo de embajador que ocupó su hijo Francisco Solano fue determinante tanto para el reconocimiento de la independencia del país como para finalizar las negociaciones con empresas inglesas que vendieron a Paraguay la tecnología necesaria para entrar de lleno a la revolución industrial. Con el objetivo de dinamizar el comercio de la nación, consiguió la firma de varios tratados comerciales con grandes potencias como los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia. Vale destacar que en la época de don Carlos Antonio López se dio prioridad a la educación, relaciones internacionales, la industrialización, lo que permitió al Paraguay estar a la altura de un país del primer mundo.